Hola a todos, ¿qué tal? Bien, vamos a empezar en el tema 7 de sociales. El tema 7 trata de la prehistoria. Pero antes de empezar directamente con la prehistoria, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se estudia la historia. Y entendiendo todo esto, vamos a entender mejor por las distintas edades, desde que empezó la humanidad, por decirlo así, hasta el mismo día de hoy. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo se estudia la historia. Entonces, para ello nos vamos a la página 92 y 93 de nuestro libro de sociales. Empezamos en la página 92 arriba y empezamos a leer. ¿Cómo se estudia la historia? ¿Qué es la historia? La historia es la ciencia que investiga el pasado de las personas y de las sociedades humanas. Para estudiar el pasado, los historiadores y las historiadoras buscan y analizan mucha información. Con frecuencia necesitan la colaboración de otros científicos, por ejemplo, los paleógrafos, los arqueólogos y los geógrafos. Es decir, vamos a ver, la historia es la ciencia que estudia todo lo que ha pasado a lo largo de toda nuestra vida y de vidas y de vidas anteriores, de personas anteriores a nosotros. Entonces, por eso los historiadores, que son los que se dedican a estudiar todo lo que ha pasado, buscan mucha información. ¿Por qué tienen que buscar mucha información? Porque son cosas que han pasado cuando ellos no han vivido antes de nacer nosotros. Buscan cosas, buscan lo que pasó y cómo sucedió hace muchos años. No estaban vivos ni nuestros padres ni nuestros abuelos. Entonces, para ello necesitan muchísima información. Están continuamente buscando información. Entonces, para ello lo que hacen es buscar en unas cosas que se llaman, en lo que se llaman las fuentes históricas. Vamos a ver, las fuentes históricas son las huellas del pasado que han pervivido a lo largo del tiempo. Los historiadores clasifican las fuentes históricas en fuentes escritas, orales, gráficas y materiales. Es decir, las fuentes históricas es lo que puede probar algo que ha pasado hace muchos años. ¿Cómo qué? Pues cosas escritas, pues algún libro que escribieron entonces, alguna hoja de periódico, algún manuscrito, como nos dice aquí. Las fuentes escritas se transmiten por medio de la escritura. Algunos ejemplos, pues eso, pues son un libro, una carta, un diploma, un periódico, ¿vale? Una carta ahora, no utilizamos cartas porque tenemos el correo electrónico, tenemos el teléfono, tenemos el WhatsApp, pero antes se escribían con cartas. Entonces, las cartas se guardaban y hay cartas que son de hace muchísimos años y esas cartas pues son unas pruebas, entonces es una fuente histórica. Bien. Otro tipo de fuente histórica son las fuentes orales. Las orales son las que se transmiten por medio de la palabra hablada, es decir, todo lo que se dice. Por ejemplo, una leyenda que pasa de una generación a otra, un discurso, una canción, por ejemplo, una historia, por ejemplo, algún dicho, alguna historia, algún refrán típico de Bolaños, por ejemplo, que no está escrito en ningún sitio, pero todo el mundo le conoce porque se decían los abuelos se le decían a nuestros padres y nuestros padres nos cuentan a nosotros. Hay otro tipo de fuentes que son las fuentes gráficas. Gráficas es todo lo que es imagen, fotos, imágenes, dibujos. Las fuentes gráficas se transmiten por medio de la imagen. Algunos ejemplos de fuentes gráficas son pues una fotografía, una pintura, una película o un mapa. Y luego también hay otras fuentes que son materiales, que son los distintos objetos que se han conservado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una herramienta, un vestido, un edificio, una vasija, alguna moneda y una iglesia, una catedral, un edificio derrumbado, ¿vale? Destruido, porque con el paso del tiempo, estos son pruebas, estos son fuentes históricas. Bien, vale, vamos a continuar en la página 93. Nos vamos a la página 93 arriba y seguimos leyendo. La investigación histórica. Vamos a ver, los historiadores se enfrentan a numerosos enigmas. Un enigma es algo que no se sabe. Entonces, cuando empiezan a realizar una investigación, hay muchas cosas que no se saben. Para resolver estos enigmas tienen que realizar e interpretar todas las fuentes para llegar a una conclusión. Para llevar a cabo una investigación, los historiadores lo que se hace es una serie de pasos. Vamos a ver, un historiador cuando quiere saber qué pasó hace muchísimo tiempo, entonces lo que tiene que hacer es, en primer lugar, lo que hace es hacerse muchas preguntas, ¿vale? Se plantean muchas preguntas y claro, son las preguntas que tiene que resolver. Para resolver esas preguntas, lo que hace es buscar fuentes históricas, objetos, monedas, cartas, y las estudia bien. Y lo que ve que no lo va a utilizar, pues la descarta, es decir, no las utiliza.
Esas fuentes, como ya hemos dicho, pues las estudia muy bien, las compara, las estudia y ya con toda la información que recibe de estas fuentes históricas, pues saca unas conclusiones, es decir, elabora un documento y da respuesta a las preguntas que se planteaba al principio, ¿vale? Y es así, pues, como se estudia la historia. Como se estudia la historia. Entonces los historiadores lo que hacen es investigar continuamente qué es lo que pasó hace muchísimo tiempo. Bien, vale, vamos a continuar. ¿Cómo es el tiempo histórico? ¿Cómo se mide el tiempo histórico? Entonces, para ello nos vamos a la página siguiente, que es en la página 94. Nos vamos arriba y empezamos a leer. El tiempo histórico. La medida del tiempo histórico. A ver, la historia, el año y el siglo son las unidades de tiempo que más se utilizan. Un siglo son 100 años. Los siglos se escriben con números romanos, que están formados por letras. Los números romanos ya lo sabéis. Luego en otro vídeo, pues os puedo incluir algunas actividades de cómo se escriben los números romanos. Esperamos prácticamente... a lo mejor os acordáis, seguramente, pues un palito es un 1, dos palitos un 2, tres palitos un 3, la V son 5, la X son 10, etcétera. Entonces, con combinación de estas letras se escriben los números romanos. Pues acordad que los siglos se escriben con números romanos. En historia se utilizan los siglos y los años. Y hay otro tipo de unidades que son más largas, por ejemplo, un lustro, que son 5 años, una década, que son 10 años, y un milenio, que son 1000 años. ¿Vale? Lo más normal es hablar en años y en siglos. ¿Bien? Vale. Vamos a ver lo que es el tiempo antes y después de Cristo. Para ordenar los años utilizaremos como referencia el año de nacimiento de Jesucristo. Ese es el año 1, ¿vale? De la era cristiana. Entonces de ahí vamos a ver que lo que sucedió antes de ese momento decimos que pasó antes de Cristo y se representan con la abreviatura, AC. Lo que sucedió después de ese momento decimos que se pasó después de Cristo y entonces indica poniendo DC después de la fecha, o a lo mejor no se pone abreviatura. Por ejemplo, estamos en el año 2020 y no ponemos detrás DC después de Cristo, se entiende que es después de Cristo. Pero en la historia vais a ver algunas veces que dice, por ejemplo, año 430 antes de Cristo, es decir, 430 años antes de que naciera Jesucristo. Bien, entonces es así como es el tiempo antes de nacer Jesucristo y después de nacer Jesucristo. Si nosotros estamos en el año 2020, quiere decir que hace 2020 años que nació Jesucristo. Bien, ¿vale? Con la medida del tiempo se suele hacer esta línea del tiempo. Lo vamos a ver a continuación cuando veamos las distintas edades. Vamos a la página siguiente, que es en la página 95. Bien, a ver si lo tengo por aquí, la página 95. ¿Cómo se ordena el tiempo? Ordenar el tiempo. Los hechos no ocurren todos en el mismo instante. Eso está claro. Hay cosas que pasaron hace muchísimos más años y cosas que pasaron hace menos. Cuando tiene lugar uno detrás de otro se llaman hechos sucesivos. Sucesivos viene de suceder. Suceder es algo que pasa, pero además es algo detrás de otra. Cuando se producen al mismo tiempo se dicen que son simultáneos. ¿Vale? Una cosa es sucesiva a la otra cuando ha pasado después, y una cosa y otra son simultáneas cuando pasan al mismo tiempo. Y ya con todo esto, pues lo que hace el tiempo desde que empezó la humanidad hasta ahora se clasifica en una serie de edades. Los historiadores dividen el paso del tiempo en 5 etapas o edades. En primer lugar está la prehistoria, luego la edad antigua, luego la edad media, luego la edad moderna y luego la edad contemporánea. La prehistoria, ¿qué es lo que vamos a ver en primer lugar? La prehistoria se inició hace millones de años con la aparición de los primeros seres humanos, ¿vale? Es el periodo más antiguo y más extenso. ¿Por qué? Porque va desde que empiezan las primeras personas hasta la edad antigua. La edad antigua comenzó con la invención de la escritura hacia el año 3500 antes de Cristo. Fijaos cómo aquí aparece 3500 años antes de Cristo. Fue cuando se cree que fue cuando empezó la escritura y empieza la edad antigua. La Edad Media, después, empezó tras la desaparición del Imperio Romano en el año 476. ¿Vale? La Edad Moderna se inició cuando Cristóbal Colón descubrió América, que fue en el año 1492. ¿Vale? Y la edad contemporánea empezó con la Revolución Francesa, que fue en el año 1789 y dura hasta estos días, hasta hoy mismo. ¿Vale? No hay más edad. La edad contemporánea es desde la Revolución Francesa en 1789 hasta nuestra actualidad.
Y con todo esto, cuando se suele representar la historia, se hace como una línea del tiempo, ¿vale? Una línea del tiempo. ¿Cuándo aparece el ser humano? Se cree que es hace unos 5 millones de años. Todo esto es la prehistoria. 3.500 años antes de Cristo empieza la escritura. Esto es un pergamino, esto es por las primeras, esto es una especie de pergamino, ¿vale? Luego comienza la Edad Antigua desde el año 3500 antes de Cristo hasta el año 476, que fue cuando se terminó el Imperio Romano. Empieza la Edad Media y la Edad Media termina, aquí veis una de las carabelas que utilizó Cristóbal Colón para llegar a América, efectivamente en el año 1492. En el 1492. Le continúa la Edad Moderna, que es hasta la Revolución Francesa, en 1789, y desde ese momento hasta hoy mismo tenemos la Edad Contemporánea. Bien, bueno, pues estos pasos son los que hay que tener en cuenta, pues para entender mejor lo que es la historia y todo eso estudio en las distintas edades. Muy bien, en la siguiente clase ya empezaremos directamente con la prehistoria.